capítulo de este nuevo experimento que tenemos aquí con mi compañero don Rodrigo Pera Cuadra, que se llama Rec Metal Bar. Bienvenido a toda la gente. ¡Otro aplauso! Un aplauso grande, por favor. Viejo, hermanito. ¿Cómo está, compadre? Un aplauso ¿Cómo está usted? a nuestros alucinantes performers que dieron, ¿no es cierto?, la partida para este segundo capítulo de Rec Metal Bar, aquí directo de la cafetera Rock. Hoy día con mucho material, entrevistados espectaculares. No podemos dejar de decir de que Catrina Catrina. la que nos dio ese espectacular show recién. Y no se nos olvide que estamos aquí en la cafetera, en Guardia Marina 331, al lado de Metro Santa Ana. Sí. Iba a decir Santa Lucía. Pero nada sería lo mismo si no tuviéramos a nuestra hermosa y atractiva modelo gótica metalera Camila, que está ahí encargada de la parte Un de los aplauso shows. para Camila, por favor. Camila, quien nos acompaña, nos invita. Ella es la guardiana de las chelas, así que Ella. hoy día estamos con una chela muy rica. Estamos con una cerveza que se llama cerveza Desatino. Sí, porque es un desatino tomarla. No, Totalmente. Es un atino, pero terminar desatinando. Usted en este momento se está tomando una Black IPA de 5.2 grados. Oye, está espectacular. Oye, una cerveza exquisita que la pueden encontrar. Bueno, a la cerveza Desatino la pueden encontrar. ¿Dónde? En Facebook y en Instagram. Pero siempre, como les digo, simplemente el nombre es cerveza Desatino. ¿Vamos partiendo entonces o no? Sí, vamos con nuestro primer invitado. Él es un... me puse las gafas, ¿ah? Él es un... Se puso Tata. venga, estimado Alonso Poblete, un aplauso para el bajista de Polímetro. Alonso, Póngase por bienvenido allá, a aparece ahí. Rec Metal Bar. Gracias por estar acá. Ser bajista de Polímetro hay que ser seco. Sí, de O verdad. sea, no cualquiera entra a Polímetro, es una banda de metal progresivo, son como nuestros Dream Theater en cierta manera, ¿no? Totalmente, en cierta forma es como nuestro Dream Theater y una banda que partió más o menos, ustedes partieron como en el 90 y algo, por ahí. 97. 97 más o menos, donde estaba el apogeo de todo, sobre todo de este estilo, y ustedes aparecieron con el disco titulado Metrópolis. ¿Cómo se llamaba la banda antes, no es cierto? Exactamente, mira, en el año 97 se formó Metrópolis. Sí. Y Habla bueno, bien, aló, ahí sí. École. El año 97 se formó Metrópolis y como Metrópolis sacaron varios EP que son bastante chicos, que son temas que después salieron en el álbum que se llamó Metrópolis. Claro. Ya, perfecto. Obviamente saliendo el nombre como Polímetro ya. Entonces, bueno, ahí habían unos singles que estaba Fábulas, estaba Laberintos, etcétera. Y obviamente ya el año 2000 salió el primer disco que fue el que rompió varias cosas en la escena del metal progresivo, más que nada. Más que nada, claro, ustedes apuntan más que nada al metal progresivo, aunque claramente hay un roce con lo que es el heavy metal y ese heavy como sinfónico que estaba pegando en ese momento, líneas de Stratovarius, hablábamos de Angra, más o menos en esa línea. En ese momento, disculpa, te quería hacer una pregunta, en ese momento se estaba viviendo un pic de este estilo, estaba pegando fuerte. Indudablemente eso ha bajado a mi percepción, no sé si estoy equivocado, pero quería preguntarte cómo lo ven ustedes o si yo estoy equivocado con respecto a esa percepción de que creo de que ese estilo tuvo su momento fuerte y ahora como que se mantiene, pero no está explosivo. ¿Cómo lo han logrado sobrellevar o si yo estoy equivocado me corrige? Sí, lo que pasa es que el metal progresivo como tal ha sido siempre de nichos. Ya, obviamente que hubieron varias bandas que fueron muy populares en ese momento, que fueron Stratovarius, Dream Theater, Cacophony, por nombrar solamente algunas, que son parte de la influencia de Polímetro también. Pero creo que el éxito de Polímetro en ese momento fue más que nada por tener un sello propio en cuanto al metal progresivo. O sea, tú puedes decir fácilmente que es metal progresivo chileno, el sonido. Tiene su público, yo lo he visto. Claro, entonces justamente es por eso que tratamos de romper un poco el tema de la escena del progresivo en ese momento. O sea, había varias bandas más del rock progresivo que empezaron a desarrollarse mucho más después a lo largo de toda la década del 2000. Ojo, porque a mi manera de ver, al contrario, yo encuentro que en ese momento había un pic y había como una novedad de este tipo del rock, del metal progresivo, pero yo creo que eso ha ido creciendo. O sea, ahí tenéis Opeth, ahí tenéis la cantidad de bandas de metal progresivo, es una escena a nivel mundial súper grande, gigantesca. Claro, los regresos de Atheist y todas las bandas que hacían metal progresivo, ¿no es cierto? Yo no puedo dejar de preguntarte esto de bajista, ¿cuáles son los bajistas que te mueven el piso? O sea, yo creo que para el rock progresivo, sabiendo de que son de todo, de jazz, de metal, de muchísimo. O sea, por ejemplo, bueno, obviamente que mi influencia directa es Dream Theater, pero más allá de eso, por ejemplo, está Queen, está Rush,
Sobre todo esos tres bajistas para mí fueron fundamentales en cuanto a mi crecimiento como bajista. Y obviamente que en el crecimiento como bajista de rock progresivo también obviamente que tenemos harto del metal. Por ejemplo, Cliff Burton es muy importante en cuanto al rock progresivo porque tenía mucha versatilidad en cuanto a lo que él podía tocar. Obviamente tenía una habilidad extraordinaria. Y ahí sale obviamente todo el metal, pero también salen otros géneros también, como es el rock, el hard rock, el jazz, todo lo que se venía pegando en los 80 y en los 90. Entonces, como bajista, obviamente que entre los 80 y los 90 hubo un boom de bajistas, pero tremendo. Colgándome más o menos de lo que te preguntaba mi compadre aquí, Perita, saliéndose un poco de lo que es el progresivo, el rock, el metal, ¿hay algún otro músico, otro estilo que tú escuches en tu casa cuando estás triste, solo? Sí, por pegándote una ejemplo... ducha? Vos estás muy gótico, Sí, güey. pero deja que hable. Sí. No, por ejemplo, en cuanto a los bajistas, creo que en Latinoamérica hay muchos bajistas excelentes. Por ejemplo, yo directamente con Pedro Aznar, que yo me ubico mucho más en el jazz. Ya. Entonces, por ejemplo, Pedro Aznar para mí es una muy buena influencia junto con su papi, que fue Jaco Pastorius. O sea, estamos hablando de... Es uno de mis dioses. Exacto, Sí. entonces el dios es de muchos bajistas. De muchos, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí más o menos va mi influencia. Y como obviamente eso va al rock progresivo, es fácil, porque el rock progresivo trata de abarcar todo. Un lenguaje mucho más amplio para expresar, digamos, lo que queremos decir. Nosotros con Polímetro tratamos de decir muchas cosas a través del lenguaje del metal progresivo. Entonces necesitamos de mucha influencia en la música en sí. Se entiende completamente. Oye, a propósito, el último disco, a propósito de decir muchas cosas, que se llama retrospectiva, ¿no es cierto? Uno podría pensar que es una retrospectiva de la música de Polímetro, pero no. Es un disco completamente nuevo, conceptual, y que tiene que ver también con la situación de unas personas que durante el golpe militar, durante la dictadura, ¿dónde viene la inspiración? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegaron a este...? Bueno, retrospectiva yo creo que nace desde la necesidad nuestra de evocar un poco de forma surrealista un periodo muy importante en cuanto a nosotros y en cuanto a lo que viene diciendo nuestra historia hace 40 años. O sea, creo que ese hecho nos marca de aquí para adelante a cómo somos nosotros ahora como chilenos. Por lo tanto, desde nuestro lenguaje, desde el metal, desde obviamente todo lo que se vino generando del metal desde los 80 a los 90, que se apareció Polímetro, hasta todos estos años que vinieron pasando hasta ahora, 2019, creo que es importante hacer una retrospectiva a cuál es el origen nuestro, cómo nos estamos nosotros plantando en este 2019. Y preguntándonos las cosas que nos pasan ahora, de por qué nos cagan a cada rato. O sea, todo tiene su razón de ser, ¿me entiendes? Entonces, creo que nosotros nos inspiramos en eso, que es importante recordar por qué pasaron esas cosas. De una forma súper surrealista, porque obviamente todos nuestros discos hacia atrás hablaron de sueños, de esperanzas, de fobias, de la luz y la sombra. Por lo tanto... Obviamente que esa historia tiene un sello nuestro, que es la forma que nosotros tenemos de ver la historia, básicamente. Un cambio radical con respecto a lo que venían haciendo anteriormente. Alonso, te queremos agradecer tu estadía acá. Siempre el tiempo corre, pero quiero que le mandemos un saludo al resto de tu banda, no sé, para Ricardo, Sí. a todos los chicos. Mándale un saludo. ¿Quiénes están en Polímetro ahora? Sí, bueno, ahora siguen los tres más históricos, que es Ricardo Susarte en la voz, Carlos Esquivel en la guitarra, Patricio Esquivel, su hermano, en la batería, y bueno, yo que soy el más nuevo, y Mauricio Izaguirre en los teclados. Antes que se vayan, ¿alguna presentación que se venga luego? Algo? Se viene luego nuestro lanzamiento de retrospectiva en vivo, así que esperamos hacerlo con bombo y platillo dentro de los próximos meses. Y no dudamos que va a ser así. Sí, así es. Un aplauso para Alonso Poblete, bajista de Polímetro, que estuvo hoy día con nosotros. Maestro, vuelva a su mesa nomás. Seguimos con Rec Metal Bar, un placer tenerlo acá. Vamos a hablar de algunos disquitos. La semana pasada también conversamos de algunos discos que a usted le mostraron, algo que me llegó a mí. No sé si le doy la partida a usted y usted cuénteme qué... Espera yo. Sí, bueno, mira, dispara usted. voy a partir recomendando este que se llama Lethargy, que es una banda de Rancagua que hace power metal. No suena musicalmente como power metal. Es el único disco que tienen, es del 2017 y se llama Abyss of the Loneliness, el abismo de la soledad. También bueno, musicalmente excelente, pero la diferencia con un power metal, el que pueden estar imaginando ustedes, es que la voz es muy melódica,
casi melódica que realmente tiende un poquito al modern rock, a la cosa como más, no sé, new metal, sin querer quitarle ningún mérito, pero no. En algún momento el cantante te demuestra de que no es eso, que es power metal y que coquetea con el thrash metal, pero el sonido es muy pesado. El trabajo de bombos y de base, de riff de guitarra, está espectacular. Lethargy, este es el único disco que tienen, ¿eh? Son de Rancagua y lo recomiendo, ahí vamos a ver también. Está muy interesante. Creo que es una autoproducción de bastante bajo presupuesto, me refiero a que está como hecho bien ahí a pulso. Y bueno, eso es lo que más nos gusta, porque es el material que más valor tiene, así que consíganse cuando colocan Abyss esfuerzo. of the Loneliness, el abismo de la soledad, del grupo Lethargy de Rancagua. Ya, yo le voy a contar ahora. Cuénteme. No quiero que me agarréis para el deseo porque me habéis dicho que estoy muy depresivo y todo. Y justo te Está voy a hecho un gothic. atmospheric gothic black metaler a pasos del suicidio. A weón. pasos del suicidio, claro. Lo que pasa No, es ni en que broma, ni en broma. me llegó este material igual es del 2015. Estamos hablando de una banda que se llama Imbaru y es para mí buen nombre el ese. secreto mejor guardado que tenía Casablanca. Tan calladito, ahí de repente me llegó este disco. Una edición que realmente me sorprendió, que es un Échamelo digipack para allá. muy, muy bonito. Es un disco que abarca y se va. Espérate, déjame darle ahí. Muéstralo ahí bien cerquita de pantalla. Siga contando usted. Es un disco que se va completamente en lo que es la volada del bosque, el campo. Muchos van a pensar en una banda antigua desaparecida que no la voy a nombrar. Guaral. Ya lo dijiste. Es Pero hay que no, nombrarla, no po. lo quise decir porque el líder de esta banda trata de desmarcarse totalmente de Guaral. Porque si bien Guaral te llevaba a una agonía, en ningún momento esta banda te lleva a depresión. Al sufrimiento no, que te lleva Guaral. No, para nada. Es como nostálgico, pero no depresivo. A Imbaru le ha ido tan bien que esta edición es un disco ruso. En Rusia le ha ido espectacularmente. Yo no entiendo por qué acá no ha... Porque los rusos viven rodeados de Claro, nieve. entonces Y esto puede... Sí, son más melancólicos. son más entonces melancólicos. les encanta, por algo Guaral vende tanto en Europa. Imbaru es una banda que tiene varios discos ya. No recuerdo el nombre de todos los discos, pero este se llama El inherente sentir en los árboles. O sea, ya está claro a dónde Sí. estáis apuntando. Es menos mal que se quiere desmarcar de Guaral. Claro, güey. atrás tenemos al hombre ahí con una capucha sobre un... ¿Y es un hombre? ¿Es una persona? Es solamente una persona. One man army. Claro, o sea, one man band. sí, ¿no es cierto? exacto. Sol- Entonces, es una banda que realmente la recomiendo harto, sobre todo ahora que viene el invierno, más todavía, espectacular por una copita de vino. Recomiendo totalmente a Imbaru. El disco se llama, como les dije, El inherente sentir de los árboles. Bueno, y yo ahora voy a recomendar esta banda que es de Quillota, que están activos desde el 2000 y sacaron hace poquito, no hace tanto, que es un trabajo que se llama Synchronic of Acceleration. Synchronic Acceleration son de Quillota, se llaman Anger Storm y tocan death metal, un death metal con unas pequeñas gotitas de thrash, pero definitivamente death metal con una voz gutural bastante brutal y que se hace notar mucho. No hay una densidad tanto en el sonido y por eso digo que tiene unas gotas de thrash, ya que lo que es la música hay bastante... no es una pared de sonido, más una voz gutural, algo que te aplasta, como podríamos decir, el sonido de Incantation, bandas así como intensísimas. No, acá hay un thrash, hay una cosa que bien dinámica, pero con una voz death metal bastante potente y a la que se le da alta importancia. No es una voz lejana, sino que está bien encima y todo. Esta edición también hecha por ellos está bastante interesante. Son de Quillota, ubíquenlos por Facebook. Ubíquenlos por internet, porque la verdad es que no aparece mucha información aquí. Y nada, hay que apoyarlo. El disco está muy bien grabado y tiene un sonido vintage, un sonido, me gusta ese sonido que se nota que les costó grabarlo. Casi análogo. Eso suena, claro, suena muy, muy true. Suena Ya, va. dentro de lo... Y la onda de las letras, Mutilation, Beginning of the End, hay un poquito de gore, un poquito de cosa apocalíptica quiero decir, un poquito de cosas pesadillescas también en las letras, lo que es ese death metal nihilista, ¿no es cierto? Ya. Sin ser satánico, sino que un poquito más oscurillo. Anger Storm de Quillota, recomendado así a ojos cerrados. Ya, y para cerrar, mi viejo perro, le voy a comentar de una banda que en este momento está en el tapete porque hace poquito se lanzó un videoclip que creo que rompió esquema con respecto a lo que es el material audiovisual, valga la redundancia, en videoclip. Y estoy hablando de la misma banda con la que ando en la polera, que es Necrodemon. Cuando sacó el año pasado un pequeño EP de 3 temas solamente,
que se llama, de una manera muy bonita, Que muera el perro Jesús. Sí. Entonces, además el videoclip lo lanzaron en Semana Santa, fue fantástico, o sea, eligieron una fecha espectacular. Necrodemon mantiene totalmente la línea de el death metal melódico de Gotemburgo, más o menos en la línea de Dark Decay. Se manejan por ese lado, ellos abiertamente cuentan de que les gusta este estilo, el estilo sueco. El trabajo muéstralo por favor ahí en pantalla. La carátula es explícita, totalmente explícita. El disco mantiene, como les digo, el death metal melódico, un trabajo cortísimo de 3 temas, nomás un EP, el cual apuntó y desembocó este año con el videoclip que le da el nombre al disco, que se llama Que muera el perro Jesús, un videoclip que yo creo que en algún momento a la banda la vamos a tener acá y vamos a tener que conversar de ese trabajo, de ese disco y de ese videoclip que hicieron. Los nombres de los temas no dejan de ser Ancient Blasphemy, We're Mortal Whip y Que muera el perro Jesús. Bueno, de hecho es una banda de metal que tiene la tendencia así como más hacia el satanismo, hacia el anticristianismo, Totalmente. pero también de una manera bien irónica de repente. Muy irónica. Death metal blasfemo, interesantísimo, Necrodemon. Les recomiendo totalmente que, aparte del disco, vean el videoclip que le da el nombre a este disco, porque se van a sorprender. Yo creo que está a la altura de bandas, incluso black metal, que han desarrollado videos increíbles como Dimmu Borgir, por ejemplo. Yo creo que estos están... Tiene unas gotitas de black. Una gotita, sí, tiene una gotita de black increíble. Así que Necrodemon, Que muera el perro Jesús, el último trabajo que hicieron. Yo creo que luego va a salir un nuevo disco, así que se los recomiendo. Eso por Rodrigo Pera Cuadra. Estamos ok, oye, nos vamos a un pequeño... Un primero corte para que la gente vaya a comprar, vayan a abastecerse cerveza. Y volvemos más ratito con más Rec Metal Bar, acá desde la Cafetera Rock. ¡Salud! Ya de regreso con Rec Metal Bar, aquí directo de la Cafetera Rock, un show online dedicado al metal, principalmente porque en realidad tenemos todas las culturas y artes que rondan, ¿no es cierto? La música, el rock, el metal, como el cómics, como el tatuaje y ese tipo de cosas, Que quede claro que no nos vamos a amarrar con ningún estilo. Todas las bandas de todos los estilos van a estar acá. Desde rock hasta queremos invitar una de Ringo un día. No, güey. Estoy cuidando, viejo, ¿cómo se te ocurre? No, ¿Cómo se te bueno. ocurre? A menos que sea cumbia death metal. Que es Claro, súper- exacto. Y hay una cumbia de metal. Claro, claro. Ahora hay que encontrar una banda que haga ese Ya, estilo. ese estilo, Sí, claro. Claro, que como una... Oye, viejito, ya. Usted tenía algo importante Sí, tengo que decir. contar, quiero seguir recordando a nuestros auspiciadores, o sea, nuestros partners, nuestros amigos, salas de escape también que nos están apoyando, y obviamente no olvidarnos de que estamos en la cafetera en Guardia Marina, 331, al lado del Metro Santa Ana. Por otro lado, Perita, ¿estáis con sed ya o no? Sí, necesito chela. Sí, vamos a pedirle a que nos regalonee la... Cami from Hell. Sí, Así se llama, Cami from así se llama esta. Bien. Eso. Muy Cami. bien. Oye, increíble estos tazones. ¿De quién son? Son de, por supuesto, Necro Escultor, quien siempre nos sorprende con sus maravillosos Necro ¿no es cierto?, Escultor, todas las obras de este- resultados. Y estos son estos choperos from Hell, hechos con cráneos de demonios genuinos. Así que, salud, compadre. Salud. Salud a todo el público. ¿Todos están tomando? ¿Todos Sí, están con... que están tomando Muy todo. bien. Oye, pero antes el que quiera tener obras de necroescultor de esta índole tiene que ir solamente al Persa Bio Bio, al Galpón 4, local 83. Ahí van a encontrar y van a tener estos mismos choperos para tenerlos de adorno en la casa, para la abuelita, para la mamá, para que queden contentas ellas. Tan espectacular. Ya. Perita, Parece que la Cami algo nos sí, tenía que la decir. Cami nos tiene que contar algo ahora, Camita. ¿Qué nos va a contar? Cuéntenos. ¿Está microfoneada? No, ella está microfonada. Sí, perdón. no, ese déjalo acá Sí, porque... perdón. estamos. Ya. Cuéntenos, Cami, tenemos entendido que viene un invitado. Cuéntenos usted un poquito. Sí, el siguiente invitado es un ilustrador de cómic villamarino y nos viene a mostrar su última entrega, que es Crónicas del Metal Chileno. Tuve la oportunidad de poder leerlo y es buenísimo, me reí un montón. Bacán, genial. Entonces, invitamos a Don. Francisco Carcinomatoide. Por favor, un aplauso para Francisco Carcinomatoide, bienvenido al Rec Metal Bar. Oye, yo también leí las crónicas del metal chileno y me cagué la risa. Oye, y bueno, me siento ya pero ultra honrado como parte de Dorso, que haya incluido a Dorso en la historia. Me cagué la risa. Y me cagué la risa con las historias de Masacre, de Pentagram, de todas las bandas que... Y me encantó
ese como dossier que hay al final con todas las bandas así como de la escena, así como sale Death Yell, sale Bloody Cross, salen todas de las más malulas al final. No, esta foto clásica de dos. No, la historia esa está increíble. Desde Trash Comics, que no disfrutaba yo de cómics así. Betrayed, Undercroft. Compadre, ¿cómo surgió la idea de hacer este cómics? Bueno, mira, yo siempre he sido un fan y coleccionista. Bueno, siempre recolectando fotos, dibujos, fanzine. Me gusta mucho investigar música. De hecho, tengo un podcast junto a un amigo y a través de ese podcast nos dimos cuenta que con... ¿Cómo funciona el podcast? Sí, Volumen Brutal, Valpo, en Mixcloud, www.mixcloud.com/Volumen Brutal. Ya. ¿Ya? Llevamos 5 años. Volumen Brutal. Ya, Consulta, Valpo. antes de que siga, ¿tiene sed? ¿Le traemos una cervecita? Por favor, la señorita Cama ahí le va a traer Siempre una cerveza. sed. Si no le habíamos ofrecido, tiene la boca seca, lo veo ahí. Bueno, como te Ahí decía, está, muchas maestro. gracias. Así, Muchas gracias. salud. Salud, Miguel. Bueno, como te decía, y a través del podcast, tratando de recopilar material de bandas chilenas biográficos, nos dimos cuenta que siempre era muy pobre. ¿Ah? Biografías muy cortas, pocos datos. Así que la verdad decidí hacer esto, replantear un poco y también tomar esa vieja costumbre que tenían los Saints de incluir cómics que ya casi no se ve. ¿Sabes? Y bueno, ahí se dio esto, parte de mi fanatismo y... Quisiste hacer un poco la historia del thrash a través de las que según tú son 4 de las bandas más representativas, por eso yo te digo, me siento muy honrado de ser una de esas bandas. ¿Este es el primer cómic que tú haces? Es la idea, no, he hecho cómics mucho más ¿Habías antiguos. editado así? No, nunca de esta manera. ¿Así como tan pro? No. Siempre muy under y bueno, también... Pero habíais sacado copias en fotocopia. Sí, de hecho habíais tenía un sacado cómic muy antiguo. tiraje. Tenía un cómic muy antiguo que se llama Acumator. Acumator. Y es una suerte de banda thrasher, una mezcla entre vía alemana y los cerros de Valparaíso, así bien proleta, por decirlo así. Oye, no puedo dejar de consultarte, tú eres de Viña del Mar, Así ¿cierto? es. Ya, no puedo dejar de pensar y acordarme de lo clásico que también nos ha entregado el Litoral, que fue anteriormente... Betrayed, por ejemplo, pues ahí tenía un vinilo. Que, espera, a lo que apuntaba era el cómic, que estuvo perdón. la Narco... Sí, pues, Trash que Comic, es como el... es totalmente, yo cacho que incluso hiciste como que, no, obviamente no tomando esa idea, pero reviviste eso que había quedado ahí, que se extinguió, y tú reviviste, realzaste nuevamente a las bandas de una manera gráfica, cómica, y que no es en ningún momento insolente, porque por supuesto divertido, está es entretenido. totalmente divertido. Yo Me me cagué encanta, la risa, esto güey. de Criminal One con el pañal ahí. No, está la raja, no. Increíble. No, tiene que ver con lo que, oye, además tiene que ver con lo que el metal ya es, que ya es como casi un movimiento social, o sea, los metaleros son medio manchones en este país y en muchas partes del mundo, ¿cierto? Pero en Chile, entonces ya cualquiera, hay que ser muy grave como para no reírse de esto, está muy divertido. Totalmente. Weón. Es que en este tiempo, güey, yo leí la parte de Dorso, la gente está grave, güey. me cagué la risa con la weá de Dorso, weón, te juro que me cagué la risa, estaba volado igual. Pero la idea es rescatar... Oye, la idea es rescatar el humor de nosotros, ¿cachai? Oye, quiero hacerte otra consulta. La Crónicas del Metal Chileno está apuntado a 4 bandas clásicas, que son totalmente clásicas. ¿No has, se te ha ocurrido o tienes planeado ya trabajar con bandas que son de la nueva camada, sacar personajes de ahí o te falta? Porque para graficar tan bien a cada uno, porque yo veo aquí al Pera, y es el Pera. Tiene que venir, lo que pasa es que yo creo que tiene que venir una nueva volumen con ya bandas de Bueno, más nuevas. a lo que voy es que claro. para poder llegar a esos personajes tenéis que conocerlos y saber más o menos, porque acá hay frases tuyas, pues, bueno. Entonces, ¿tienes pensado que viene eso? Yo creo que más adelante, pero eso lo cumplo yo creo de forma general con los otros personajes que tengo. Si te das cuenta en Facebook, hay un personaje que se llama Cabro Chico Engrupido, ¿cachai? Que es un niño medalero de 12, 13 años que está en esa etapa, que todavía está jugando con Power Rangers, bueno, y está escuchando Creator, ¿cachai? Y él cumple más ese rol del metalero actual. Es un personaje que yo pensé que iba a encontrar acá y no, pues solamente Facebook y sale con frases que te dejan, son frases para el bronce. Claro. Y como te digo, él como que representa la escena actual y
la contingencia. Oye, ¿te ¿Ya? puedo hacer una pregunta? ¿Qué es estos CDs que andáis trayendo de una banda? Esa es ¿verdad? mi banda, Tiene po. pinta de, Espera. tiene pinta de banda grindcore. Así es. Oye, qué buena. Gore Delicatessen, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo se llama la banda? Cuéntanos de Supreme tu Gold banda. Delicatessen. Supreme Gold Delicatessen. También una banda grindcore enfocada también en el humor. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta Banner Stage? Porque esto es puro Banner Stage. Viejo, bueno, fue una de las influencias para el espanto todo el rato. Yo tengo uno Sí. de ustedes que es una parodia a la carátula de Atomic Aggressor. Sí, Que sí. también sí. Es que siempre jugamos con eso, ¿cachai? De siempre. Entonces, Supreme Gold, bueno, vivió 12 años, ahora estamos en receso. Pero siempre trabajó ese humor grotesco y todo, lo podía encontrar en la banda, tanto con los cómics, ¿cachai? Así que ese regalo para usted. Espera, regalo para usted, tocayo. Muy amable. Ojalá les guste. ¿Ah? Excelente. Lo vamos a escuchar, pero todo el rato. Pero mira, como te digo, la idea de eso es el primer volumen y el segundo ya se vendrá Atomic Aggressor, Savings, Oye, Totem ¿y cómo- Corps, es la idea. ¿Cómo las personas, la gente puede acercarse a ti? ¿Está ahí en redes Estoy en sociales? Facebook Pancho Carcinomatoide Comics, y este cómics está puntualmente agotado. Salieron 100 copias que se fueron todas. De que salió una Edición y vamos a sacar 200 copias más y va a estar bien. 200. Sí, van a estar. O sea, se acabaron, hiciste 200 y se acabaron. No, hicimos 100 de esa ¿Ya? edición y ahora vamos a sacar 200. Y acá en Santiago va a estar disponible gracias al Pelao Corral. Él lo va a tener en exclusiva en venta aquí en Santiago. Oye, ¿qué hacemos? ¿Estamos listos? Estamos listos con ¿Qué lo se que- viene en lo último? Se vienen los nuevos proyectos. ¿Cuáles serían? Quería sacar el segundo tomo de esto, Crónicas del Metal Chileno 2, seguir con el personaje Cabro Chico en Grupillo, y eso está en Nuevas Facebook. bandas, o sea, vendrían otras bandas ahora. Sí, pues ahí vendría Sadie, Simi, la Claro, segunda claro. como Es la segunda camada. Es la idea, ¿cachai? Y después, bueno, el futuro dirá. Pero Igual me hace tengo sentir harta muy idea. viejo. Oye, pero ¿cachai detalles de la historia? ¿De eso te metiste a investigar? Sí, pues ¿O- claro que sí. No solo por el programa de radio, sino también con los libros que salieron. El libro de Sí, porque, Padilla, el libro de Dorso. porque el libro hay de una parte Péntala. donde yo cuando el llamarse fue de Dorso, y yo me quedé solo y yo iba a hacer ese proyecto medio hard rock. Era sale un en proyecto hard rock medio Y sale, progresivo. y sale ahí, po. Sí, pues, y yo me cagué en la risa. Y sale con tu máscara esa, la del ojo. Aquí con salgo tirado con el No, póster. tienen que ver esta revista porque el Pera es el Pera, aparece ahí. No, pero yo soy un poquito más guapo. No, tío. Salud, chiquillos. Salud, mi viejo. Sí, pues, weón, son 35 Ya, mi años viejo. al servicio del metal. Oye, entonces. Un ya aplauso sabes, entonces para Carlos Cinematoide y su trabajo, maestro. Muchas gracias por la invitación. por haber estado acá. Gracias a usted. Oye, antes de ir a lo. Ahora sí regalemos algo, pues tenemos unos regalitos. Oye, por supuesto. No lo vas a tirar para el final, pues. No, para nada. Oye, ¿alguien quiere disco? ¿Quiere un disquito de regalo? ¿Alguna persona? Vamos a regalar, mira. ¿Quiere disco? ¿Lo regala al tiro o no? Sí, regalemos ahora. regalemos regalemos. al tiro, Tenemos vamos. discos de Agatocle. Pero espera, antes de que regalemos este disco de Agatocles, quiero decirte que también este disco viene con una invitación doble al evento de nuestro amigo Mario Bustos, Claro. de la antigua y clásica Crail Ridge. Entonces estamos, esto es el próximo sábado 1 de junio en el restaurante Parrón. Acá hay otro ganador, ¿ah? Big Monsters Aventura. Entrada- Entrada doble y el Entrada disco de doble y Agatocle. el disco. Y el disco de Agatocles. Tome la entrada ahí, así que para que vayan a ver el eventito de don Mario Bustos, nuestro amigo. ¿Tenía otro? Otro disco de regalo ahí. Pero este para una chica que le gusta el grindcore. ¿A quién le gusta el grindcore? Eso. Muy bien. Y este lo vamos a dejar para el final. Oye, al final. Este lo vamos a dejar para el Al final. final, este se va con. Este sea para el final. ¿ya? el Este lo- vinilo de Betrayed, banda clásica. No, tranquilo, este va con pregunta. Sí, este va vamos a con hacer una pregunta. pregunta. Y Este lo va otro con que pregunta. no podemos dejar de decir de que todos los discos que se llevaron, los regalos que se llevaron, son de Soul and Heaven Record. Soul and Heaven Record fue el sello que nos entregó este Sí, material. pronto ya está en conversaciones con Dorso para hacer algo, ¿ah? Soul at Heaven, ¿no? Soul and Heaven Record Sí, de estamos Juan en Sot, conversaciones ahí ya. él Sí, nos take it entregó easy. este material y todos los discos que tiene usted, Soul and Heaven Record, con quien hicimos Agatocle el tiempo atrás. Ok, Ya, ¿qué vamos a ver, Perita, ahora? nos vamos a ver. ¿Vieron la película de Motley Crue? Estuvo bueno. Sí, estuvo Bueno, esa weá vamos a comentar. po. Sí, comentemos. Nos vamos con The Dirt. La película, ¿no es cierto? Dirigida por Jeff Twyman. Exactamente, quien hace un... mucha gente al principio decía, no me gustó la película, porque
no muestran nada de la música de Motley Crue ni nada, y es puro carrete. Bueno, a mí me encantó la película. Pero, y de Motley Crue yo no quiero ver la parte musical, quiero ver el carrete. ¿Qué más vais a esperar de Sí, Motley Crue? eso no quiere decir que ellos Sí. hayan sido malos músicos, eran muy buenos músicos, pero en Motley se trata de eso. Y la película me parece una película muy interesante, muy entretenida. Es una película, es una comedia, definitivamente. Y tratándose justamente de este director que tú me contabas, Que se yo no llama- sabía que había estado Es involucrado. el director de las 4 Jackass. Él es el director, Jeff Troyman. Y le dio ese enfoque más o menos un poquito acelerado, locura, pero que nos deja de resaltar también entre medio el drama, porque vivimos el drama en esta película en un momento. Sobre todo cuando a Vince Neil se le muere la hija, que es una parte que exacto. te destruye, ¿no es cierto? A mí me destruyó totalmente esa parte, sobre todo los que somos papás, yo creo que nos tocó. Sí, muy yo no me bien. lo esperaba, pero la película tiene una misión que yo creo que tiene el cine en general. O por lo menos, en cierta manera, gran parte del cine debería ser eso, entretener. ¿Cachai? Por supuesto que hay películas que nos pueden hacer llorar, películas que nos pueden hacer alucinar, películas que nos pueden hacer meditar, pero uno va al cine a ver una película entretenida. Y cuando veía esta película de Motley Crue, yo creo que te entrega todo lo que esperabas de Motley Crue. Pero totalmente. Oye, y hay escenas memorables como la escena de Ozzy Osbourne. Bueno, La escena, el inicio con el Skirch lo encontré maravilloso. es una locura, sí, es una increíble. Oye, qué loco, me gusta, se están empezando a hacer hartas películas de rock. Yo agradezco de que si se viene ese tipo de película, o este tipo de película, mejor dicho, enfoquen claramente a lo que apuntaba la banda, como decías tú en un inicio. ¿Qué esperabas ver con una película de Motley Crue? Sexo, drogas, alcohol, desenfreno, era lo que teníamos que esperar, no íbamos a esperar una poesía de parte de los... De hecho, desmintieron, y Ozzy desmintió la famosa falopeada de las hormigas, ¿no es cierto? la desmintió. Claro, muchos sabíamos que eso era real y salían unos libros y los Motley Crue lo habían contado, salía el libro y todo, y Ozzy lo desmiente. Independiente, si es real o no, está muy bien que esté ahí. Sí, porque de ¿verdad? eso se trata, eso quiere uno ver una película, quiere ver la historia con todos los mitos. Bueno, en el caso de Queen es cuento aparte, aunque en la película de Bohemia Rhapsody, ¿no es cierto?, dedicada a la vida de Queen, la parte de las orgías y de como esos carretes Lo sacaron. con enanos, con Sí. cocaína igual, Lo sacaron. casi no se vio, ¿no es No, cierto? prácticamente Claro, no se pero vio. en el fondo nosotros queríamos ver eso. No sé yo. Mucha gente me decía, oye, ¿qué pasó con las fiestas locas de Freddie Mercury? Ni salen en la película. Ah, estaba esperando ver eso. Sí, también lo otro, pero está el morbo. Claro. Bueno, esta weá te entrega todo eso. Te pues, entrega bueno, todo el morbo no y deja saltar- nada, y saltar en nada lo más. que- sí. La película parte con una escena de Spurting que no deja nada a la imaginación. Sí, totalmente. Así que nada, me gustó, la encuentro entretenida, la bien. disfruté bastante. Cumple, es una película que cumple lo que tiene que. Es una banda norteamericana, taquillera, de heavy metal, con la actitud del heavy metal de esa época. Se reventaron. Y eso es siempre entretenido también, cuando te recrean un poco cómo se vivía el metal en esa época, que era un metal más hard metal, ¿no es cierto? Más heavy metal, no tan. Una mezcla entre glam y hard. Había Claro, una- igual había thrash sí, metal en esa sí. época, estaba gestando el thrash metal en esa época, pero esto era lo que estaba como pegando, me acuerdo. En resumidas, yo personalmente recomendaría la película, es entretenida, me entretuve, no esperaba. no, esperaba y te otra cagáis cosa. de la risa. O sea, Sí. la película es, bueno, no recomendable mayores de 15, diría yo, ¿ah? Mínimo, mayores de 16. Estamos, Perita, ya se está Llegando al cumpliendo final, el tiempo, estamos sí. llegando al final del Salud, compadre. segundo capítulo. Oye, hay que dar una pregunta para regalar ese vinilo. Usted, Sí, estoy pensando, no se me ocurre nada, que no quiero regalarlo así. No, era muy fácil, ¿eh? Claro. Muy fácil. Eh, No, ¿cuál es la secta vocal no, de la quinta? Ah, No, espérate. ¿Te acordáis cómo se llama el demo? El demo de Betrayer. ¿Cómo se llama el demo de Betrayer? Bien. Puta, pero es que tú soy invitado. po. Está bien, pues, es un invitado, A una ver, persona más. venga para acá. una persona ¿Cómo se más, llama el pues, demo de Betrayer? Que nos enseñe. ¿Cuánto? Our Option. Muy bien. Listo. Se lo Se lo ganó, lleva, sí, cachimbo, pues, sí. una persona más. Exactamente. Oye, él sabe, ¿ah? Él sabe, Bueno, sí. de la quinta región. Sí, él sabe. Justamente es el demo con que esta banda Viña Marina entró a competir con los santiaguinos que nos creíamos el hoyo del Sí, queque, sí, y exacto. en la quinta región habían Sí, tremendas sí. bandas. Bueno, Villa Alemana, Belial también. y Betrayers, lo que es thrash metal es uno de los más importantes. Listo, acá. A toda la gente, Toñito, sí. gran amigo. Al Blas Mateluna, también saludo a toda la gente allá. de la quinta región. Nuevamente, saludar también a todo el equipo que está detrás de las cámaras, al Manuel, al Eduardo, al Felipe, a nuestro jefe que anda por allá, al Víctor Acevedo. Víctor Acevedo, a todos los que hicieron posible esto. Y bueno, nos vemos en un tercer capítulo de Rec Metal Bar. Muy pronto. Así que nos estamos viendo, un aplauso y nos Chao, vemos en la chao. próxima.